El patio de la vecindad amaneció igual que siempre, con el olor a frijoles recalentados y el eco de las discusiones de siempre. El chavo se despertó con el estómago vacío, un vacío que le apretaba las costillas como si alguien le estuviera exprimiendo el alma. Caminó descalzo hasta el centro del patio, donde el sol ya picaba fuerte, y vio a don Ramón barriendo con movimientos lentos, como si cada golpe de escoba le recordara que otro día más no tenía ni para comer. La Chilindrina estaba sentada en el escalón de su casa, abrazándose las rodillas, mirando al suelo sin decir nada. Nadie le había dado un plato desde la noche anterior. De pronto, el portón grande rechinó y entró el señor Barriga, sudando bajo el traje ajustado, con ñoño pegado a su lado como una sombra burlona. Barriga traía la libreta de cobros en la mano y la cara roja de furia contenida. Don Ramón. Otra vez con la misma historia. ¿Cuántas veces le he dicho que la renta no se paga con promesas? O saca el dinero o mañana mismo lo echo a la calle con todo y sus trapos. Don Ramón levantó la vista, los hombros caídos, y murmuró: Señor Barriga, por favor. Mi hija y yo apenas tenemos para el pan de hoy. Deme unos días más. Ñoño soltó una carcajada aguda que cortó el aire. Ja. Mira papá, el pobretoncito otra vez lloriqueando. Y ese huérfano de allá. Señaló al chavo. Seguro que también quiere limosna. Qué asco de gente que no trabaja. El chavo sintió el rugido en la panza como un animal vivo que le mordía por dentro. Se acercó despacio, con las manos temblando. Es que no he comido nada, señor Barriga. Solo un vaso de agua desde ayer. Si me da aunque sea un pedacito de lo que traiga ñoño. Barriga lo miró de arriba abajo como si fuera basura. Tú ni siquiera pagas renta, mocoso. Vete a pedir a otra parte o te echo yo mismo. Ñoño se rió más fuerte y mordió un pedazo de torta que llevaba en la mano, dejando que las migajas cayeran al suelo a propósito. Mira cómo babea, papá. Parece perro callejero. Antes de que el chavo pudiera responder, se abrió la puerta de doña Florinda y salió ella, perfumada y altiva, del brazo del profesor Girafales que acababa de llegar con un ramo de flores marchitas. Kiko venía saltando detrás, con una torta enorme en las manos, la boca llena y chorreando crema. Mamá, mira. El chavo me está mirando feo otra vez. Seguro quiere robarme mi torta como siempre. Doña Florinda levantó la nariz. Ay, profesor, qué vergüenza tener que ver estas escenas todos los días. Qué ordinarios son algunos. Kiko, no te acerques a ese niño, que quién sabe qué enfermedades trae. El profesor Girafales se ajustó la corbata y habló con esa voz engolada que retumbaba. Doña Florinda, usted es la dama más distinguida de esta vecindad. No se ensucia la vista con estos elementos. Yo vine a visitarla precisamente para alejarla de tanta vulgaridad. Kiko siguió comiendo, riéndose con la boca abierta, y lanzó un pedazo de torta al suelo solo para ver cómo el chavo lo miraba. Doña Clotilde apareció en su ventana, con velas encendidas y su vestido azul. Malditos todos los que no pagan y roban. Que se les pudra la comida en la boca y se les llene el estómago de gusanos. Nadie le hizo caso, pero su voz se quedó flotando como una amenaza. Don Ramón se acercó al chavo y le puso una mano en el hombro, la única mano tibia en todo el patio. Ven, chamaco. Tengo un pedacito de pan duro guardado. No es mucho, pero... La Chilindrina lo interrumpió desde lejos. Papá, ese pedazo es para nosotros dos. Si se lo das al chavo, ¿qué comemos mañana? Don Ramón bajó la mirada, derrotado, y el pan se quedó en su bolsillo. El hambre del chavo ya no era solo hambre. Era un fuego que le quemaba los pensamientos. Mientras todos seguían hablando y comiendo, él se quedó quieto, mirando cómo ñoño se alejaba hacia el fondo del patio para contar el dinero de la renta. El niño gordo caminaba solo, contando billetes y riéndose solo de los pobretes.
El chavo lo siguió sin hacer ruido. En su cabeza, la voz empezó a susurrar. Tienen comida. Tienen carne. Si los callas, nadie sabrá. Tú tienes más hambre que ellos. Ñoño se detuvo detrás de un tanque de agua, guardando los billetes en el bolsillo. Qué fácil es sacarles a estos inútiles, murmuró. El chavo se acercó por detrás, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a romperle el pecho. Ñoño. ¿Me das un pedacito de tu torta? Solo un pedacito. Ñoño se volteó con fastidio. Lárgate, huérfano. Mi papá dice que tú no mereces ni el aire que respiras. El chavo sintió que algo dentro de él se rompía. Sus manos subieron solas. Fue. Sin querer queriendo, murmuró, y se lanzó. Agarró a Ñoño por el cuello gordo y apretó. El niño pataleó, los ojos saliéndosele, intentando gritar pero solo salía un gorgoteo ahogado. Suéltame. Pobre. No. El chavo apretó más. El cuerpo de Ñoño se puso blando en segundos. Lo arrastró detrás del tanque, jadeando. El hambre era más fuerte que el miedo. Sacó una piedra filosa que había guardado días atrás y cortó. El primer pedazo de carne estaba caliente, rojo, y el olor metálico le llenó la nariz. Se lo metió a la boca sin pensarlo 2 veces. Sabía a sal y a miedo. Masticó despacio, tragando, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Ahora ya no tengo hambre. Ahora soy yo el que come. Pero en el fondo del patio se oyó la voz de Barriga llamando. Ñoño. Ven aquí, que todavía faltan 2 casas. El chavo se escondió más, el corazón latiéndole como tambor. Limpió la sangre con el borde de la camisa y salió caminando normal, como si nada. Don Ramón lo vio pasar y frunció el ceño. Chavo. ¿Qué te pasa? Tienes la cara blanca como papel. El chavo sonrió con los labios temblando. Nada, don Ramón. Ya comí algo. No se preocupe. La Chilindrina lo miró desde lejos con ojos asustados, como si oliera algo raro en el aire. Doña Clotilde, desde su ventana, murmuró una maldición nueva. Algo huele a muerte en esta vecindad. El profesor Girafales y doña Florinda seguían charlando en la puerta, Kiko comiendo otra torta sin enterarse de nada. El señor Barriga seguía buscando a su hijo, gritando cada vez más fuerte. El chavo se sentó en el escalón de don Ramón, el estómago lleno por primera vez en semanas, pero la cabeza llena de un nuevo hambre. Porque ya sabía cómo se sentía. Y sabía que podía repetirlo. El patio seguía igual, el sol seguía picando, pero algo oscuro se había despertado y no pensaba volver a dormirse. El sol ya se había escondido detrás de los edificios, cuando el patio quedó en silencio. Solo se oía el goteo constante de una llave rota y el lejano ladrido de un perro callejero. El chavo seguía sentado en el escalón de don Ramón, con las manos metidas entre las rodillas, mirando fijo el charco de sangre que nadie más parecía notar. En su mente, el charco se extendía como tinta, llegaba hasta la puerta de doña Florinda y se colaba por debajo. Pero en la realidad del patio, no había nada. Solo el eco de su propia respiración acelerada. Don Ramón salió de su casa con una cobija vieja en los brazos. Se la puso al chavo sobre los hombros sin decir palabra. Hace frío, chamaco. No te vayas a enfermar. La Chilindrina se asomó por la puerta entreabierta, los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. Papá. ¿Por qué le das la cobija? Nosotros ni tenemos para taparnos bien. Don Ramón suspiró, un suspiro que parecía llevar años encima. Porque él está más solo que nosotros, hija. Y la soledad pesa más que el frío. La niña cerró la puerta de golpe, pero no antes de que el chavo viera el miedo en su mirada. Miedo de que el pan que sobraba se lo llevara otro. Miedo de que su papá se lo diera todo a quien no tenía nada. Desde la ventana de doña Clotilde salió un murmullo de rezos entrecortados. 3 velas negras.
3 gotas de sangre. Que el hambre se vuelva contra quien la provoca. Encendió otra vela y la dejó caer al suelo. La cera se escurrió como lágrimas rojas. Nadie le prestaba atención, pero el chavo sí. En su cabeza, ella ya no era una vieja loca. Era una profeta que sabía lo que él estaba a punto de hacer. El señor Barriga regresó al patio con la cara desencajada. Ñoño. Contéstame, carajo. Ya me cansé de buscarte. Gritaba tan fuerte que las ventanas se iluminaron una a una. Doña Florinda abrió la suya, indignada. Por favor, señor Barriga. Mi hijo está durmiendo. No grite como si estuviéramos en la calle. Kiko asomó la cabeza, con los ojos adormilados y la boca todavía manchada de crema. Mamá. ¿Por qué grita el gordo? Se le perdió el dinero otra vez. Doña Florinda lo jaló hacia adentro. No hables así de la gente, Kiko. Aunque... sí, parece que ese señor siempre anda perdiendo algo. Dinero, dignidad, lo que sea. El profesor Girafales, que se había quedado a tomar café con Doña Florinda, salió al patio con su sombrero en la mano. Señor Barriga, permítame ayudarlo. Tal vez el niño se fue a comprar dulces y se distrajo. Barriga lo miró con desprecio. Dulces. Mi hijo no se distrae. Algo le pasó. Lo siento en los huesos. El profesor se ajustó su corbata y murmuró. Qué dramático es usted. Seguro está exagerando. Barriga dio un paso hacia él. Exagerando. Mi hijo no aparece y usted me dice que exagero. Váyase a sus clases de porquería, profesor. El chavo los observaba desde el escalón. En su cabeza, la escena cambió. Barriga ya no gritaba por su hijo. Gritaba porque sentía el vacío en su propio estómago. Porque el hambre lo había alcanzado por fin. El chavo se levantó despacio, la cobija cayendo al suelo. Caminó hacia el fondo del patio, donde el tanque de agua todavía ocultaba el cuerpo. Lo miró. Ñoño ya no se movía. La carne empezaba a enfriarse. Pero en la mente del chavo, el niño gordo se sentó de golpe, con los ojos abiertos y la boca llena de migajas. Ja. Pensaste que me mataste, huérfano. Ahora soy yo el que te va a comer a ti. El chavo retrocedió, tropezando. No. No puede ser. Ya te comí. Don Ramón lo vio tambalearse y corrió hacia él. Chavo. ¿Qué te pasa? Estás pálido como muerto. Lo agarró por los hombros. El chavo lo miró con ojos vidriosos. Don Ramón. ¿Usted cree que uno puede comerse a alguien y seguir viviendo como si nada? Don Ramón frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo, chamaco? No digas esas cosas. Pero el chavo siguió hablando, en voz baja, como si confesara un secreto. Porque yo lo hice. Y ahora tengo más hambre. Mucho más. La chilindrina salió corriendo de la casa. Papá, no le hables. Mira sus ojos. Parece loco. Don Ramón la calló con una mirada. Cállate, hija. El hambre hace cosas feas en la cabeza de cualquiera. Pero la niña no se calló. No es solo hambre. Huele a sangre. Huele a muerte. Doña Clotilde abrió su puerta de golpe. Lo dije. La maldición ya empezó. 3 velas, 3 gotas, 3 cuerpos. El primero ya cayó. Barriga, que había oído el grito de la niña, se acercó furioso. ¿De qué hablan? Sangre. Muerte. Si alguien le hizo algo a mi hijo, juro que... El chavo lo miró directo a los ojos. En su mente, Barriga ya no era el señor gordo de la renta. Era un pedazo de carne enorme, tierna, con grasa que se derretiría en la boca. Señor Barriga. Usted nunca ha tenido hambre de verdad. De esa que duele en los huesos. Barriga lo empujó con fuerza. Quítate de mi vista, mocoso enfermo. Voy a encontrar a mi hijo y después voy a llamar a la policía para que te saquen de aquí a patadas. El empujón tiró al chavo al suelo.
Se levantó despacio, sonriendo de lado. Caminó hacia Barriga, que ya se alejaba gritando el nombre de su hijo. El chavo lo siguió. En el pasillo oscuro que llevaba a las escaleras traseras, Barriga se detuvo a encenderle un cigarro con manos temblorosas. El chavo se acercó por detrás. Señor Barriga. Déjeme ayudarlo a buscar. Barriga se volteó. Te dije que te largues. Pero el chavo ya tenía la piedra en la mano. El golpe fue seco, directo a la nuca. Barriga cayó de rodillas, jadeando. ¿Qué haces? El chavo se agachó y susurró. Ahora ya no va a cobrar renta nunca más. Y yo. Voy a comer tranquilo. Lo arrastró hasta un rincón donde nadie pasaba. El cuchillo improvisado cortó otra vez. El olor a sangre fresca llenó el aire. El chavo comió rápido, con lágrimas mezcladas con la carne. Perdón. Pero tenía hambre. Cuando terminó, se limpió la boca con la manga y salió al patio como si nada. Don Ramón lo vio aparecer, con la camisa manchada de rojo oscuro. Chavo. ¿Qué es eso en tu ropa? El chavo sonrió, inocente. Nada, don Ramón. Me caí y me raspé. Fue sin querer queriendo. Doña Florinda salió a tirar la basura y vio la mancha. ¡Qué asco! Profesor, mire esto. Este niño anda sucio de sangre o quién sabe qué. El profesor Girafales se acercó con asco. Doña Florinda, aléjese. Este muchacho está contaminado de quién sabe qué enfermedades. Kiko se asomó. Mamá, el chavo mató a alguien. Seguro mató al gordo ñoño porque le tenía envidia. Doña Florinda soltó un grito ahogado. Kiko, cállate. No digas esas barbaridades. Pero el chavo ya no los oía. En su cabeza, todos eran comida. Doña Florinda era un filete delgado pero jugoso. Kiko, un muslito tierno. El profesor, un hueso grande para chupar el tuétano. Don Ramón y la chilindrina, carne flaca pero con sabor a sufrimiento. Doña Clotilde, algo amargo, pero que serviría para el caldo. Se sentó otra vez en el escalón. El hambre no se iba. Al contrario. Cada bocado la hacía más grande. Don Ramón se acercó, preocupado. Chavo. Ven conmigo. Vamos a hablar. Algo te está pasando. El chavo lo miró con ojos vacíos. Don Ramón. Usted me ayudaría si yo tuviera que comer otra vez. Don Ramón se quedó helado. ¿Comer qué, chamaco? El chavo sonrió despacio. A quien sea. Mientras tenga carne. En ese momento, desde la ventana de doña Clotilde salió un alarido. El segundo ya cayó. 3 velas, 3 botas, 3 cuerpos. Y el tercero viene por los que quedan. El patio entero se llenó de un silencio pesado. Solo se oía el goteo de la llave. Y el rugido sordo del estómago del chavo. La noche se había tragado el patio entero. Las luces de las ventanas se apagaban una tras otra, como si la vecindad misma supiera que era mejor no ver lo que venía. Solo quedaba encendida la vela de doña Clotilde, una llama temblorosa que proyectaba sombras largas y retorcidas contra la pared. El chavo estaba sentado en el centro del patio, con las rodillas recogidas contra el pecho, meciéndose despacio. La sangre seca en su camisa ya no olía a hierro. Olía a él mismo, a lo que se había convertido. Don Ramón salió de su casa con pasos cautelosos. Llevaba una linterna vieja que apenas alumbraba 1 metro adelante. Chavo. Ya es tarde. Ven adentro. Duerme en el sofá esta noche. La voz le salió ronca, como si hubiera estado llorando sin que nadie lo viera. El chavo levantó la cabeza. Sus ojos brillaban bajo la luz débil, 2 pozos negros que absorbían todo. Don Ramón. ¿Usted cree que el hambre se acaba algún día? ¿O solo se hace más grande hasta que te come a ti? Don Ramón se detuvo a 3 pasos. Chamaco. No sé de qué hablas. Pero tus ojos. Ya no son los mismos.
La Chilindrina apareció detrás de su padre, aferrada a su camisa. Papá, vámonos. No le hables. Él ya no es el chavo. Doña Clotilde abrió su puerta de par en par. Llevaba un cuchillo de cocina en la mano y el rostro cubierto de ceniza. 3 velas. 3 gotas. 3 cuerpos. El tercero será el último. Y yo no voy a ser comida de nadie. Su voz era un chillido que rebotaba en las paredes. Don Ramón levantó una mano. Doña Clotilde, cálmese. Nadie va a hacerle nada. Pero la mujer no escuchaba. Avanzó hacia el chavo con el cuchillo alzado. Tú trajiste la muerte aquí. Tú eres el demonio del hambre. El chavo se puso de pie despacio. En su cabeza, doña Clotilde ya no era una vieja loca. Era un trozo de carne vieja, fibrosa, pero con suficiente sustancia para calmar el rugido por unas horas más. Doña Clotilde. Usted nunca ha sentido que el estómago le grita más fuerte que la cabeza. Ella se detuvo, temblando. Cállate, engendro. Yo maldigo y tú obedeces. El chavo dio un paso. Fue. Sin querer queriendo. Doña Clotilde lanzó el cuchillo. El filo rozó el brazo del chavo, abriendo una línea roja que no sintió. Él la agarró por la muñeca flaca y torció. Se oyó un crujido seco. Ella gritó, pero el grito se ahogó cuando el chavo le tapó la boca con la otra mano. La arrastró hacia el rincón oscuro detrás de las escaleras. Don Ramón corrió tras ellos. Chavo, suéltala. Por Dios. Pero el chavo ya había terminado. El golpe con la piedra fue rápido, preciso. Doña Clotilde cayó como un saco vacío. El chavo se arrodilló y cortó. Comió con los ojos cerrados, saboreando el amargor de la carne vieja mezclado con el sabor metálico de su propia sangre del corte en el brazo. Don Ramón llegó jadeando. Vio la escena y se quedó paralizado. No. No puede ser. Chamaco. ¿Qué hiciste? El chavo levantó la vista, con la boca roja. Tenía hambre, don Ramón. Mucha hambre. Y ahora. Ahora ya no duele tanto. La Chilindrina apareció en la entrada del pasillo, los ojos desorbitados. Papá. Corre. Pero don Ramón no corrió. Se acercó despacio, con las manos abiertas. Chavo. Escúchame. Tú no eres así. Tú eres un niño bueno que solo quería un plato de comida. Ven. Déjame ayudarte. El chavo se levantó. En su mente, don Ramón ya no era el vecino flaco y bueno. Era un filete magro, pero con el sabor de la bondad que él nunca había probado. Don Ramón. Usted siempre me dio lo poco que tenía. ¿Por qué? Don Ramón tragó saliva. Porque nadie debería pasar hambre solo. El chavo sonrió, una sonrisa rota. Entonces. Ayúdeme una última vez. Extendió la mano con la piedra. Don Ramón retrocedió. No. No me pidas eso. La Chilindrina gritó desde el patio. Profesor. Doña Florinda. Vengan. El chavo se volvió loco. Las luces se encendieron de golpe. Doña Florinda salió envuelta en una bata, el profesor Girafales detrás con su bastón en alto como ama. Kiko se asomó, asustado por primera vez en su vida. Mamá. El chavo tiene sangre en la cara. Doña Florinda soltó un alarido. Profesor, haga algo. Este niño es un monstruo. El profesor Girafales avanzó con paso firme. Joven. Deténgase inmediatamente. Esto es una barbarie. El chavo lo miró. En su cabeza, el profesor era un hueso grande, lleno de tuétano nutritivo. Profesor. Usted nunca ha tenido hambre de verdad. De esa que le hace ver a la gente como comida. Girafales levantó el bastón. Insolente. Voy a llamar a las autoridades. Pero el chavo fue más rápido. El bastón cayó al suelo. El golpe con la piedra fue al pecho, no a la cabeza. Girafales se dobló, jadeando. Doña Florinda.
El chavo lo remató en silencio. Corto. Comió. Las lágrimas le caían mientras masticaba. Doña Florinda retrocedió hasta chocar con la pared. No te acerques. Kiko, corre adentro. Pero Kiko estaba congelado, mirando la escena con la boca abierta. El chavo se acercó a ellos. Doña Florinda. Siempre me dijo que era un mugroso. Que no merecía nada. ¿Sabe qué? Ahora sí merezco algo. Merezco comer. Ella gritó. Kiko lloró. El chavo los tomó a ambos. No fue rápido. Quiso que durara. Quiso que el hambre se saciara de una vez por todas. Don Ramón, desde el rincón, sollozaba en silencio. Chavo. Por favor. Para. Pero el chavo ya no oía. Cuando terminó, el patio estaba en silencio absoluto. Solo quedaban él y don Ramón. El hombre flaco se acercó arrastrándose. Mátame a mí también. Pero déjame abrazarte primero. Como cuando eras chiquito y te cargaba para que no lloraras de hambre. El chavo lo miró. Por un segundo, algo humano brilló en sus ojos. Bajó la piedra. Se dejó abrazar. Don Ramón lo apretó fuerte, llorando contra su pelo sucio. Entonces el chavo susurró. Lo siento. Y la piedra cayó una última vez. Cuando llegó la policía, horas después, alertada por los gritos que alguien finalmente había escuchado, encontraron al chavo sentado en medio del patio, rodeado de cuerpos destrozados, comiendo despacio el último pedazo que le quedaba. No opuso resistencia. Solo miró a los uniformados y dijo con voz tranquila. Ya no tengo hambre. Pero sé que mañana volverá. Lo llevaron esposado. En el psiquiátrico lo encerraron en una habitación acolchada, con ventana enrejada que daba a un patio vacío. Le dieron medicamentos que lo hacían dormir durante días enteros. Pero cuando despertaba, volvía a ver la vecindad. Veía a don Ramón barriendo, a la Chilindrina llorando, a doña Florinda regañando a Kiko, al profesor llegando con flores, al señor Barriga cobrando renta, a Ñoño riéndose, a doña Clotilde maldiciendo. Y volvía a sentir el hambre. Los médicos decían que era esquizofrenia paranoide agravada por desnutrición crónica y trauma. Que las alucinaciones eran tan vívidas porque su mente había convertido el hambre real en un monstruo que devoraba todo. Que nunca saldría. Que el encierro era la única forma de proteger al mundo de él. Y de protegerlo a él del mundo. A veces, en las noches, se oía su voz suave desde la habitación acolchada. Fue. Sin querer queriendo. Y el eco se perdía en los pasillos vacíos, como un lamento que nadie más entendía. Porque el hambre, al final, no se sacia nunca. Solo cambia de forma. Y en esa forma, el chavo seguiría viviendo eternamente en su vecindad imaginaria, comiendo a los que alguna vez fueron su única familia, mientras el mundo real lo mantenía lejos, olvidado, con una bandeja de comida insípida que nunca llegaba a tocar el vacío que llevaba dentro. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...